Hola, bienvenidos a Un Año en la Biblia. Este es el día número 106 y empezaremos leyendo Josué capítulo 13. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los gesureos, y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior, en la frontera con Egipto, hasta los límites de Ecrón al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los sabeos, al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los cananeos, incluso Meara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende hasta el norte de Afec, en la frontera con los amorreos. La tierra de los gilbitas y toda la región de montañas del Líbano, que está hacia el oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta Lebón Hamad, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Miserot Maim, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas, así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo ese territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las nuevas tribus y la media tribu de Manasés. La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Orer en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando de Medeba, tan lejos como Dibón. También incluía todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, quien había reinado en Hesbón, y se extendía tan lejos como las fronteras de Amón. Abarcaba Galaad, el territorio de los reinos de Jesur y Maaca, todo el monte Hermón, todo Basán, hasta Salca, y todo el territorio de Og, rey de Basán, quien había reinado en Astarot y Edrei. El rey Og fue el último de los refaítas, porque Moisés los había atacado y expulsado. Pero los israelitas no expulsaron a la gente de Jesur y de Maaca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén. Ese territorio se extendía desde Orer, en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba. Incluía Hesbón y las otras ciudades de la llanura de Dibón, Baal-Mormat, Bet-Baal-Meón, Jaasa, Kademot Mefat, Quiritaim, Sibma, Saret Sahar, en la colina situada sobre el valle, Bet-Peor, las laderas de Pixa y Bet-Jebsimot. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón. Sehón era el rey amorreo que había reinado en Hesbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, príncipes que vivían en la región y aliados de Sehón. Los israelitas también habían matado a Balaam, hijo de Beor, quien usaba magia para predecir el futuro. El río Jordán marcaba el límite occidental de la tribu de Rubén. A los clanes de la tribu de Rubén se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Gad. Ese territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de Amón, tan lejos como la ciudad de Aroer, justo al occidente de Rabá. Se extendía desde Hesbón hasta Ramat Mizpa y Betonomim, y desde Magnaim hasta Lodebar. En el valle se encontraban las ciudades de Betaram, Ben-Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sejón, rey de Hesbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán. Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente. A los clanes de la tribu de Gad se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manasés. Ese territorio se extendía desde Magnaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey Og y las 70 ciudades de Jair en Basán. También incluía la mitad de Galaad y Astarot, Edrei, ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Esa fue la asignación de tierras que Moisés había hecho mientras estaba en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví, porque el Señor, Dios de Israel, había prometido que él mismo sería su porción. Josué, capítulo 14. Las demás tribus de Israel recibieron porciones de tierra en Canaán, asignadas por el sacerdote Eleazar, por Josué, hijo de Nun, y por los jefes de las tribus.
Esas 9,5 tribus recibieron sus porciones de la tierra mediante un sorteo sagrado, según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Moisés ya les había asignado una porción de tierra a las 2,5 tribus que estaban al oriente del río Jordán, pero no había entregado ninguna porción a los levitas. Los descendientes de José se habían separado en 2 tribus distintas, Manasés y Efraín. Y a los levitas no se les dio ninguna porción de tierra, únicamente ciudades donde vivir, rodeadas de pastizales para sus animales y posesiones. De modo que se distribuyó la tierra exactamente según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefoné, el cenezeo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: «Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día, Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, que seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón». Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años, estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que, mientras explorábamos, encontramos ahí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio a Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefoné, el cenezeo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Quirat Arba, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac, y la tierra descansó de la guerra. Del Nuevo Testamento vamos a leer Lucas capítulo 18. Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿cuántas personas con fe encontrarán en la tierra? Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue ese pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Salmo 8. Para que tu pueblo pueda alegrarse en ti, muéstranos tu amor inagotable, oh Señor, y concédenos tu salvación. Presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues es la palabra de paz a su pueblo fiel, pero no le permitas volver a sus necios caminos. Sin duda, la salvación de Dios está cerca de los que le temen, pero lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra, y la justicia sonríe desde los cielos. Sí, el Señor derrama sus bendiciones, y nuestra tierra dará una abundante cosecha. La justicia va delante de Él como un heraldo, preparando el camino
para sus pasos. Proverbios capítulo 13, versículos 7 y 8. Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. Hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. El rico puede pagar rescate por su vida, pero al pobre ni siquiera lo amenaza. Bienvenidos al día 106 de un año en la Biblia. Y este devocional se llama Dos hombres y dos oraciones. Y en Lucas 18 leemos de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Dos hombres distintos que hicieron dos oraciones completamente diferentes. Dos personas de mundos separados, reputaciones completamente diferentes, incluso maneras de ver la vida que no eran iguales. Uno de ellos, el fariseo, un judío respetado, estudiado, preparado, el bueno, entre comillas, pero también el del escalón social más alto. Y yo me pongo a pensar quién podría ser el día de hoy, porque a veces así estamos. Tal vez las personas que nos creemos buenas, el empresario exitoso que siente que lo hace bien o que no es tan malo como los demás, o tal vez incluso una persona religiosa. Los demás no lo veían obviamente como alguien malo, sino como alguien bueno, entre comillas. Y el segundo es el cobrador de impuestos, de lo peorcito de la sociedad. Y en ese tiempo no solamente trabajaba para recaudar impuestos, o sea, no trabajaba nada más para gobierno, sino era un judío que trabajaba para recaudar impuestos para los romanos y quitarle al pueblo judío. Imagínate, era visto como un traidor, corrupto, el que se vendió, el que abusa de su pueblo. Hoy tal vez podría ser el que tiene mala fama, o el que trabaja tal vez en un sector de gobierno y te manda ahí a protección civil para que te revisen el negocio. ¿Qué tienen en común estos dos hombres? Si tú lo ves desde lejos, pareciera ser que nada, ¿no? Pero los dos fueron a orar, los dos fueron al templo, pero su oración fue distinta. El fariseo dijo, gracias Dios, porque yo no soy como el otro, ¿no? Tramposo, pecador, adúltero. Yo ayuno, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo soy generoso con mi dinero. Es más, yo soy mejor que los demás. Y el cobrador de impuestos dijo, Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Ni siquiera podía levantar la vista, sentía un dolor en el pecho. Y ponte a pensar cuál es la diferencia. El fariseo, pues prácticamente está diciendo, Dios, yo soy bueno. Es más, yo me merezco todo lo bueno. Es más, Dios, porque yo he venido, porque yo soy religioso, porque hay ayuno, porque yo diezmo, entonces yo merezco que tú me des. Y además, no solo soy bueno, sino soy mejor que el otro. Casi que necesito al otro peor para yo sentirme mejor. Y a veces así estamos, ¿no? Creemos que necesitamos otro más abajo para yo sentirme mejor. Y parece que su oración arranca súper espiritual. Te agradezco, Dios. Pero ponte a pensar a quién le estaba agradeciendo. No estaba dándole gracias a Dios porque todo lo bueno en su vida venía de él. No estaba exaltando su nombre. Estaba casi adorando a sí mismo, ¿no? Estaba diciendo, mira lo bueno que soy yo. Y el cobrador de impuestos, por otro lado, no tenía nada que esconder. Él venía con un corazón abierto, rendido, y decía, mira Dios, yo sé que yo no soy bueno. Yo sé que no merezco. Más yo sé que no solo no me debes, sino que yo te debo a ti. Ni siquiera puedo levantar la mirada al cielo, no soy digno, ¿no? Es más grande tu poder, tu presencia, no puedo ni estar, me duele. Necesito ayuda, necesito misericordia. La verdad es que como seres humanos somos buenos para armar lo que a veces me gusta llamarle el pecadómetro. Nos podemos nosotros, pues yo creo que yo soy más bueno que mi compadre. No tanto que mi tía. Somos más buenos para poner este es más bueno, este es menos bueno. Por otro lado, todos queremos, decía un buen amigo que quiero mucho, que estamos bien con Dios. Pero la palabra nos dice que todos hemos pecado, que no hay uno justo. La diferencia está en la intención del corazón. Dios nos dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, entristecido, humilde, que reconoce su necesidad de Él. Y a veces cuando Dios nos ha dado y nos queremos sentir bien con nosotros mismos, tendemos a compararnos contra los demás. Yo quiero hacerte algunas preguntas el día de hoy. ¿A quién necesitas menospreciar para sentirte mejor? ¿O a quién o en qué postura estás usando como escalón para sentirte más bueno? ¿Con quién te estás comparando? Si tu fe te está haciendo más humilde o te estás sentir más superior. Me decía otro amigo que quiero mucho que una de las cosas que a veces le choca mucho con el cristiano es que cree que se sienten moralmente superior y que juzgan y te hacen menos. Quiero preguntarte si tu oración revela humildad o superioridad. La diferencia de ellos dos es que uno se está levantando a sí mismo y el otro se está humillando. ¿Y quién llegó justificado? Dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. El que hace justo
y el que nos cuenta por justicia solamente es Jesús. Estamos llamados a poner nuestro corazón en el lugar correcto, entender que no hay nada que podamos hacer para ganar el amor de Dios, y una vez seguros, no hay nada que podamos hacer para perder su amor. Vale la pena que paremos y nos preguntamos si a veces nos queremos buenos y mejores que los demás, o si tenemos un corazón como el del cobrador de impuestos, que puede venir abierto, real, sincero, transparente, sin esconder nada, y decirle: Señor, te necesito. Y a medida que nos acercamos a Dios, nos vamos a dar cuenta cuánto más lo necesitamos, cuán santo, santo, santo separado es, y también como muchas veces fallamos. Nuestro pecado se hace más evidente, nuestro dolor se hace más grande, y podemos llegar a Él con un corazón contrito y humillado todos los días, decirle: te necesito. ¿Cuál es tu oración el día de hoy? ¿De un corazón que necesita gracia, perdón, o un corazón que se siente superior? Hoy vimos dos hombres, dos oraciones, los dos en un templo, los dos hablando a Dios, uno para exaltarse, otro para rendirse. Así que acompáñame a orar. Señor, danos un corazón que entienda que te necesitamos, que separados de ti nada podemos hacer, que infinita es tu misericordia, que yo he fallado, que solamente a través de tu gracia y a través de ti puedo tener acceso. Perdón, Dios. Ayúdame a entender y a dar gracias que todo es un regalo que viene de ti. Dame un corazón, Señor, el del cobrador de impuestos que venía arrepentido. Pero ayúdame también a transformar y caminar obedeciendo, que a raíz de este encuentro sea transformada. Bendice, Señor, a todos los que están escuchando, en el nombre de Jesús. Amén.